Hey, ¿cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión una serie de buffs de Marvel Legends de la compañía Hasbro. Entonces, vamos a entrar de lleno. Estos son mini reviews, no me voy a tardar tanto, no te preocupes. Entonces, vamos a ver. Ya sabemos que Sauron es un mutante que salió mucho en las caricaturas de los 90 de los X-Men, que están ahorita ya en cualquier momento la libera la compañía de Disney. Y pues bueno, también con la nueva Wave que va a salir, la nueva serie que va a salir de Marvel Legends, donde sale por ahí Kaysar, creo que se llama Kazar o Kaysar, no cómo se llama, que parece como que es un mini He-Man, pero sin tanta musculatura, que es el que ayuda a los X-Men allí a librar batallas en la Tierra Salvaje. Entonces, este personaje está muy fregón, está muy padre, como te puedes dar cuenta, está pues, enorme. En cuanto a tamaño, es una de las figuras que está pues más grandecita, que es una buff. Aquí tengo a esta Rogue para que veas la comparativa, a Titania, a los que lo ubican con ese nombre. Entonces aquí está para que veas la comparativa, pues sí está de tamaño considerable. Entonces es una gran figura, literal, no pun, sin tanto show. Aquí está, entonces vamos a ver, tiene la articulación de ball joint en lo que es la cabeza, tiene gran rango de movimiento, puede pivotear a los lados y tiene articulación en la boca, y si te fijas la abre bastante bien y tiene una mordida muy amplia, está muy padre, muy chido. Tiene también un poco de articulación en lo que es la base de la nuca, de forma similar como el lagarto o lizard. Creo que de hecho, si mal no me equivoco, creo que esta pieza de aquí como que es similar o la reutilizaron en la del lizard, en la película de Spider-Man de batín, ¿cómo se llama? Garfield. Entonces, no del gato, el otro, el actor. Entonces, es esta pieza que está aquí, entonces permite que él pueda extender su cuello para que lo puedas poner, ay, ya le sale la cabeza, para que lo puedas poner en poses de vuelo. Entonces está muy padre, está muy bien diseñado, muy bien pensado. La articulación que continuamos hacia abajo es pues la del hombro. Ya sabemos que tiene ball joint y puede tranquilamente poner la articulación en forma de T, y tiene corte en bíceps. Obviamente pues el brazo puede girar completamente sin ningún problema, porque pues no tiene nada que lo esté por ahí limitando. Tiene articulación, como te comentaba, tiene articulación aquí en lo que es en el corte del bíceps. Tiene nada más una articulación en el codo, pero es bastante decente, bastante amplia. Como te puedes dar cuenta, se puede rascar la chompilla o agarrársela por si le estaba doliendo por ahí la cabeza, una migrañita por ahí. Tiene esta ala que está por aquí, que está muy padre porque se ve membranosa aquí a contraluz, que se puede extender un poco más para abrir sus alas. Y vamos a extenderlo para que veas que pues ponemos lo mismo, es muy amplio el diámetro de las alas extendidas. Entonces te fijas aquí, ni siquiera me cabe en a cuadro. Si luego un poquito más para atrás, más moviendo la cola porque te la puse, que no vamos a tirar aquí la base para que puedas ver toda su extensión. Ahí está casi todo. Entonces en tu display pues sí te ocupa bastante espacio, pues es de forma similar como las gárgolas, que también tienen las alas extendidas. Entonces sí te ocupa mucho espacio en tu área de displays, pero igual si tienes espacio pues ya sabes que el vato extienda sus alillas. Entonces vamos hacia abajo. Igual le voy a quitar estas piezas de aquí porque se van a caer. Vamos a quitárselo de una vez porque siempre se andan zafando. Tiene la articulación al final, aquí lo que es en la muñeca, de bisagra. Continuando hacia abajo, nada más tiene una articulación, lo que es aquí a la parte superior del abdomen, lo cual, como te puedes dar cuenta, el mío está medio guanguillo. El vato le gusta bailar hawaiano muy bien, tiene la cadera media sueltilla, lo cual quiere decir que es un buen bailador. Pero hasta ahí, no tiene otro tipo de articulación más abajo, no tiene double joint o doble articulación para lo que es la cadera.
Tiene pues el taparrabillos y atrás tiene la cola. La cola también, como te puedes dar cuenta, pues no es flexible, es rígida, puede girar y está pegada aquí a un peg. Entonces el peg, como te puedes dar cuenta, lo puedes subir y lo puedes bajar. Eso te ayuda bastante cuando lo pones en pose de vuelo. Y también te ayuda a que lo puedas poner de pie. El problema, como te puedes dar cuenta, es que también, o sea, te ocupa bastante espacio, tanto el diámetro de las alas extendidas como la cola puesta hacia atrás. Entonces, repito, es una gran figura, pero sí ocupa mucho espacio. Entonces, yéndonos hacia abajo de las articulaciones, vemos que tiene pues igual la articulación clásica y típica del Marvel Legends. Tiene un corte a la parte superior del muslo, es articulación de ball joint y también un poco de bisagra, y permite que él pueda tener un movimiento decente hacia enfrente y también en él sí hacia atrás un poquito más. Como no tiene pues nachilla, entonces puede abrirse un poquito más para atrás y puede hacer perfectamente splits porque no hay nada que eso le impida. El vato no tiene pues ropa, tiene un taparrabos, entonces tranquilamente lo puede hacer. Tiene doble articulación en la rodilla y tiene nada más una articulación, tiene articulación de bisagra en los tobillos y tiene su ankle rocker. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una muy buena figura, a pesar de que está torote, de que está grandote, de que está bromoso, de que ocupa espacio, que igual esos pueden ser los contras de esta figura. Tiene los pros que tiene mucha movilidad y tiene mucha factor de jugabilidad. Si te gusta ponerlos y posarlos, que estén atacando a tus X-Men allí en las repisas, pues es una excelente figura para ti, puesto que vale la pena en mi opinión. Él salió con la Wave o la serie de Deadpool, si mal no recuerdo. Salía el Deadpool que era pirata y uno que tenía, creo que andaba en chones, que eran varios Deadpools que habían salido por ahí. Entonces, este es el mini review de este buff de la línea de Marvel Legends de Hasbro. Entonces, vamos a ponerse eso un poquito antes de cortar el video. Igual ya sabes, si te gustó lo que viste, por favor, te encargo que me ayudes bastante con tu like y suscríbete al canal, porfa. Eso me ayuda bastante para que el canal crezca cada vez más y pueda llegar a más personas como tú que les gusta este bonito hobby del coleccionismo de monos o de figuras de acción. Y pues bien, por mi parte sería todo. Que tengas un buen día. Recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.